Hola, ¿qué tal? Aquí en Consultándole a Gloria H vamos a hablar del miedo. Déjenme decirles con la mano en el corazón que estoy impresionada, pero verdaderamente impresionada del miedo de tantas personas, del miedo hacia el futuro, del miedo a lo que está por venir. Es increíble el grado de patología que transmitimos a través del miedo. Y me preocupa sobremanera porque estas personas que tienen tanto miedo, por decirlo, no son personas, dijéramos, sin estudios, sin preparación, de una cierta inseguridad interior porque no tienen elementos para defenderse. Pero es impactante lo que hace el miedo. Profesionales, médicos, arquitectos, abogados, realmente paniqueados por el futuro de Colombia. Es totalmente respetable, el miedo es una emoción que se debe respetar, pero también tenemos que ayudar a enfrentarla y mirar qué es lo que realmente nos ha llevado a tener esta sensación de tanto pánico ante la vida y ante el futuro. Había en matemáticas una ley que se llamaba la ley de las probabilidades, creo que los señores matemáticos la pueden manejar. Y la ley de las probabilidades te dice que si algo ha sucedido durante mucho tiempo, va a seguir sucediendo. Hay también algo que se llama el efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión, que es un poco la misma idea de la ley de la atracción, la misma idea del poder de la mente. El efecto Pigmalión te dice y te repite que es tan poderoso tu pensamiento, es tan poderosa tu palabra, tu pensamiento, tu palabra, que tú construyes parte de lo que viene a través de esa energía. Por favor, esto no es carreta, esto no es tema de gurús, esto no es tema de maestros de Om, yoga, ni nada. No, esto es la realidad. Cada vez se prueba más. Hemos comentado aquí en este programa que se han hecho experimentos en algunas regiones, en algunos pueblos del mundo, donde un grupo de personas se colocan a meditar, a tener pensamientos positivos y se ha logrado cambiar la energía del lugar a través de los pensamientos. Hacíamos experimentos hace un tiempo cuando dictábamos con Gonzalo Gallo esas charlas en el Confandi y eran abiertas para la persona que llegaba. Se hacían experimentos y se le pedía a una persona, se la sacaba del auditorio y se le decía al grupo que quedaba en el auditorio: vamos a pensar, ahora que la persona llegue, vamos a pensar mal sobre ella, vamos a pensar que es fea, que está vieja, que está mal vestida, que es bruta. Vamos a hacer los pensamientos y con esos pensamientos la vamos a recibir, y cuando hagamos una seña vamos a cambiar del pensamiento negativo al pensamiento positivo. Y tal cual experimento se hacía, entraba la persona y el auditorio, el grupo que estaba en el auditorio empezaba a pensar mal de la persona. Pensamientos, nadie hablaba. ¿Cómo te sientes? Y se hablaba y la persona decía como mal. Era impactante mirar cómo la persona cambiaba su estado de ánimo de acuerdo a su pensamiento, de acuerdo al pensamiento del grupo que le deseaba y la acuñaba con pensamientos negativos. Y cuando se hacía el cambio, decíamos: no, espérate. Y se le volvía y se le preguntaba: ¿y ahora cómo te sientes? Y la persona decía: me siento mejor. A través del pensamiento. Es posible que tú no lo creas porque nunca nos enseñaron. Esta cultura no ha enseñado la capacidad de la energía. Este vacío que tenemos entre tú y yo, o entre tú y las personas, no es vacío, es energía. Y transmites a través del pensamiento y de la palabra. Te repiten: la palabra es poder, la palabra es el verbo, se hizo carne. Hay mucho poder en la energía, pero la desconocemos porque nunca nos la enseñaron. Por eso es impactante el miedo de las personas, el miedo tan pavoroso, el miedo a posibilidades, a cosas que no han sucedido, a situaciones que están en el futuro. Ni siquiera hay elementos que prueben que las cosas van a ser catastróficas, pero siempre hay alguien en el oído que te lo repite. Hay paradojas muy grandes con el miedo, porque es que son personas que pueden rezar el rosario, ir donde Dios y pedir a la Virgen y todo, pero yo no creo ni en Dios, ni en la Virgen, ni en nada, sino que yo desconfío de que no me van a ayudar.
Entonces la pregunta obvia es: ¿para qué gastas tiempo rezando si tú no crees? Entonces, si tú no crees, no hay nada que hacer. Lo importante aquí, lo valioso es poder entender que tú tienes la capacidad de crear algo, y si tú lo creas es como si fuera una energía que sale de tu corazón y de tu mundo, y las cosas resultan diferentes. Pero por favor, trata de enfrentarte con el miedo y mirar los hechos reales. Es que me han dicho, es que suponen, es que nos vamos a volver como un país espantoso. Al menos en términos claros, no ha sucedido. Aprende a vivir en el presente y no hacer futurología para hacerte daño. ¿Por qué con tanto miedo? Me decían algo impactante, que un papá va a sacar a sus hijas del colegio, un colegio bueno, y las va a meter a un colegio mucho más económico para que sus hijas aprendan a sentir desde ya lo que se les va a venir. Quiero decirles que me impactó esa historia, porque es un papá que no ha pasado todavía lo negativo, y en una mirada muy patriarcal, muy prepotente. Entonces, que mis hijas empiecen a vivir ya lo que les toca vivir. No son niños, son adolescentes. ¿Por qué no los dejas en el colegio hasta que llegue el mal momento, que de pronto nunca llegue? Tú te estás adelantando a algo para prevenir, para prepararlas para malos momentos. Cuando llegue el mal momento, si tienen la formación, la fortaleza interior, esas muchachitas van a poderlo manejar. Pero tú, en un momento como de castigo, como de rabia, como de venganza, voy a tratar de que mis hijas empiecen a padecer en vivo, sin tener el problema en sí, pero es que se lo imaginen y lo enfrenten imaginariamente cuando ni siquiera ha llegado. Por favor, ¿por qué tanto miedo? Ojalá pudieras entender y sentir. Si tú tienes algunas creencias espirituales, si tú crees en un Dios, ¿por qué tanto miedo? Si a la vida venimos a aprender, y en el aprendizaje crecemos, los problemas son momentos de aprender y no va a ser una desgracia. Eso sí, necesitamos comunidades, ciudades, países con una mayor equidad, con una mayor igualdad. Tú sabes que allí, en el sitio donde estés, en el lugar donde estés, puede haber gente muriéndose de hambre, y yo creo que es muy importante empezar a mirar esto de una manera diferente. No te van a quitar, no vas a perder, vamos a tener mayor equilibrio, mayor equidad, pero el miedo es grandísimo, y el que hable de una manera distinta y no tenga miedo y no reniegue y no diga lo malo que nos va a suceder en el futuro, estás haciendo una futurología para lastimarte, es envenenándote. Ojalá pudieras mirar que es una patología, construir un escenario imaginario donde vas a hacerte daño, que no lo has vivido, que no va a suceder, y desde ya lo estás viviendo, lo estás haciéndole preámbulo, estás predestinado para el fracaso. El efecto Pigmalión, que se trabaja en psicología y en educación, te dice que si tú planeas y programas a un trabajador, a un hijo, a un estudiante, esto no sirve para nada, está la fuerza y el poder del pensamiento que termina no pudiendo. Tú lo construyes, tú le construyes una obra, tú le construyes un mundo donde le estás diciendo no sirves para nada, se lo transmites. A no ser que tenga una energía muy fuerte, que no sea tan dependiente de ti, la persona podría luchar contra eso. Pero el poder de la energía, el poder de que alguien te descalifique, te dé un pensamiento negativo, es muy fuerte. Claro, la autoestima la construimos con base en lo que los demás piensan de nosotros y en lo que yo creo de mí misma. Pero si yo tengo una mirada descalificadora, ya sea con palabras o con actitudes, pues termina marcando mi personalidad y termina haciéndome daño. Por eso te repito, trata de enfrentar el miedo. El miedo es hoy, el miedo al futuro del país es un miedo imaginario. No hay hechos reales. Por el contrario, hay posibilidades de que las cosas puedan ser diferentes porque tenemos una mayor conciencia de comunidad, de país. Las generaciones nuevas quieren cosas diferentes, pero siempre hay alguien que dice esto va para mal, siempre hay alguien que está pensando en la mala intención. Hasta hay unas regiones de Colombia que se quieren separar en un acto de muchísima rabia. Alguien podría decirle desde la psicología, no saben perder. A todo aquel que se sigue resistiendo, como Trump en Estados Unidos, que no aceptó para nada el triunfo de Biden y estaba corrompiendo al Departamento de Justicia, a los gobernadores, a todo lo que pudiera por salirse con la suya.
por favor, enfrenta el miedo con hechos reales. No te dejes dañar, no lastimes a otros creando este miedo. No te reúnas con grupos para compartir miedo. Miren lo que va a pasar, miren lo que me contaron, miren lo que me dijeron. Esto se llama salud mental. Y la salud mental no es solo un asunto de los gobiernos. El miedo lo propagas, lo fomentas, lo estimulas. De ti depende que sigue. Además te estás envenenando a ti misma. Hoy, a ti mismo, hoy no hay nada real para tener miedo. Suposiciones y posibilidades. Y con base en suposiciones y posibilidades te puedes volver la vida una nada. De ti depende. O tienes confianza si crees en ese Dios, en lo que quieras creer. Si crees un poco en la capacidad humana, no vamos para un despeñadero. Vamos a construir una sociedad diferente, pero depende mucho de tus pensamientos, de tus actitudes y de tu comportamiento. ¿Por qué tanto miedo? El miedo es infundado y alguien está tratando de que tengamos miedo para que nos paniquemos y que generemos un caos. ¿Eso es lo que tú quieres?